Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos sumergimos en un caso que ha conmocionado a México. La muerte de Devani Escobar, Un caso complejo y doloroso. una joven de 18 años que desapareció en Monterrey en abril de 2022. Sí, una tragedia que ha generado muchas preguntas. 13 días después, encontraron su cuerpo sin vida en la cisterna de un motel. Un hallazgo que ha despertado indignación y sospechas. Pero este caso no se trata solo de una desaparición, está lleno de misterios. Misterios y contradicciones que vamos a intentar descifrar. Autopsias contradictorias, preguntas sin respuesta sobre la investigación. El papel del taxista que la vio por última vez, un caso que ha conmocionado a todo México. Para entender mejor este complejo caso, nos basaremos en la información del artículo de Wikipedia sobre la muerte de Devani Escobar. Un punto de partida para nuestro análisis. ¿Te parece si comenzamos por la noche en que Devani desapareció? Me parece perfecto. Comencemos por el principio. Según la información disponible, el 8 de abril de 2022, Devani salió de su casa para ir a una fiesta. Una fiesta con dos amigas, Saraí e Ivone. Llegaron a la fiesta en un taxi de plataforma digital, como muchos jóvenes hacen hoy en día. Una noche que parecía normal, como cualquier otra. Pero esa noche se convirtió en una pesadilla, ¿verdad? Una pesadilla que aún no termina. Las amigas mencionan que Devani había consumido alcohol y estaba en un estado de ebriedad. Un factor que sin duda complicó la situación. Alrededor de las 3:30 de la madrugada, las amigas de Devani contactaron a un taxista para que la llevara de regreso a casa. El mismo taxista que las había llevado a la fiesta. Pero aquí es donde las cosas empiezan a complicarse. A las 4:25 de la madrugada, Devani se bajó del taxi en la carretera. En una zona desolada, ¿verdad? Una zona oscura y peligrosa. ¿Y por qué la dejaron sola en la carretera? No la acompañaron a casa. Esa es una pregunta que muchos se hacen. Una pregunta sin respuesta clara. Las amigas han dado versiones contradictorias sobre por qué la dejaron sola. Versiones que no terminan de convencer. Lo que sí sabemos es que el taxista le tomó una foto a Devani parada sola en la carretera. Una foto que se volvió viral, un símbolo de la tragedia. ¿Recuerdas esa foto? La imagen de Devani sola en la carretera. Una imagen que nos impactó a todos. Una imagen que representa la vulnerabilidad de las mujeres. ¿Por qué la dejaron sola? ¿Qué pasó en esa fiesta? Interrogantes que aún no tienen respuesta. Después de bajarse del taxi, Devani fue captada por cámaras de seguridad. Cámaras que registraron sus últimos movimientos. La ve cruzando la calle, acercándose a una empresa de transporte. Y finalmente entrando a un motel. Un motel, esas son las últimas imágenes que se tienen de Devani con vida. Un misterio que aún atormenta a la familia y a la sociedad. Lo que sucedió después en ese motel es una incógnita. Una incógnita que la investigación no ha podido resolver. Y lo que hace este caso aún más perturbador es que Devani fue encontrada sin vida en una cisterna dentro del motel. Una cisterna, un lugar oscuro y siniestro. Las circunstancias de su muerte son confusas y contradictorias, ¿verdad? Las autopsias, las declaraciones, todo parece apuntar a diferentes direcciones. La autopsia inicial determinó que la causa de muerte fue un golpe en la cabeza. Un golpe que sugería un accidente. Pero la familia de Devani, desde el principio, rechazó esta versión. Tenían razones para dudar. ¿Cuáles eran esas razones? ¿Por qué dudaban de la versión oficial? Porque la cisterna donde se encontró el cuerpo de Devani ya había sido revisada varias veces por las autoridades. ¿Y cómo es posible que no la hubieran encontrado antes? Si la cisterna ya había sido revisada, ¿cómo apareció su cuerpo después? Es una pregunta que aún no tiene respuesta. Fue un error de las autoridades. Hubo negligencia en la investigación. Son preguntas que la familia y la sociedad exigen que se respondan. El padre de Devani acusó al taxista de haber acosado sexualmente a su hija. Una acusación grave que cambia por completo el panorama del caso. Si el taxista la acosó, su decisión de bajarse del auto en medio de la nada cobra sentido. Una hipótesis que la investigación debe tomar en cuenta. Estas inconsistencias y acusaciones llevaron a la realización de una segunda autopsia independiente. Una segunda autopsia que reveló información crucial. Y lo que esta segunda autopsia reveló fue alarmante, ¿verdad? Un giro inesperado en la investigación. La segunda autopsia reveló evidencia de violencia sexual y homicidio. Una contradicción total con la versión oficial de un accidente. ¿Cómo es posible que la primera autopsia no haya detectado signos de violencia sexual y homicidio? Fue un error. O algo más. Esta contradicción entre las dos autopsias es una de las mayores controversias del caso. Una contradicción que genera dudas sobre la primera autopsia y sobre toda la investigación inicial.
Un caso lleno de sombras y dudas, Un caso que ha desatado una ola de indignación y protestas, exigiendo justicia para Devani. y cuestionando la actuación de las autoridades, Un caso que expone las fallas en las investigaciones. y la falta de atención a la violencia contra las mujeres en México, Una tragedia que nos recuerda la vulnerabilidad de las mujeres, y la necesidad de luchar por un México más justo y seguro. donde casos como el de Devani no se repitan jamás. Seguimos explorando el caso de Devani Escobar, un caso que, como ya vimos, está lleno de interrogantes y contradicciones. En la primera parte, reconstruimos la noche de su desaparición y analizamos las inconsistencias en la investigación, sobre todo la discrepancia entre las dos autopsias. Exacto. Y ahora nos adentramos en las controversias que rodean a este caso, las preguntas sin respuesta y el legado que ha dejado Devani en la lucha contra la violencia de género en México. Me intriga mucho la actuación de las autoridades. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ha sido acusada de negligencia e ineficiencia. Sí, la Fiscalía ha recibido fuertes críticas. Recordemos que el cuerpo de Devani fue encontrado en un motel que ya había sido revisado varias veces por las autoridades. Luego es posible que no lo hubieran encontrado antes. ¿Cómo pudieron pasar por alto el cuerpo de Devani en una cisterna que supuestamente ya había sido revisada? Esto genera muchas dudas sobre la exhaustividad de la búsqueda. Sin duda, y no solo eso, la Fiscalía también ha sido criticada por su manejo de la información y las filtraciones a los medios. El padre de Devani denunció que se le había negado acceso a información crucial del caso, mientras que los medios publicaban detalles sensibles sin su consentimiento. Es indignante que la familia no tuviera acceso a información vital, mientras que los medios sí, una violación de la privacidad que también puede afectar la investigación. ¿Cómo se puede llevar a cabo una investigación transparente cuando se filtra información a la prensa? Es una pregunta importante. Y estas filtraciones y la falta de transparencia por parte de la Fiscalía alimentaron las sospechas de la familia y de la opinión pública. Claro, y si a eso le sumamos la posible participación del taxista en la desaparición de Devani, el panorama se vuelve aún más turbio. El papel del taxista es crucial. Si bien fue detenido y luego liberado, el padre de Devani insiste en que el hombre acosó a su hija, lo que le habría llevado a bajarse del taxi en la carretera. Pero si las amigas de Devani la dejaron sola en la carretera, ¿no podrían ellas también tener alguna responsabilidad? ¿Por qué no se aseguraron de que llegara a casa sana y salva? Es cierto, la responsabilidad de las amigas también ha sido objeto de debate. ¿Por qué la dejaron sola con un taxista en medio de la noche? ¿Qué sucedió en esa fiesta? Las versiones contradictorias que han dado no han hecho más que aumentar las sospechas. Entonces tenemos un taxista sospechoso, amigas que dan versiones contradictorias, autoridades que no parecen tener la situación bajo control y una familia que busca desesperadamente la verdad, un cóctel explosivo de dolor, incertidumbre y desconfianza. Un cóctel que refleja la situación que viven muchas mujeres en México. El caso de Devani ha generado un debate nacional sobre la violencia de género, la vulnerabilidad de las mujeres y la falta de mecanismos para protegerlas. Devani se convirtió en un símbolo en la representación de miles de mujeres que han desaparecido o han sido asesinadas. Su caso puso de manifiesto la magnitud del problema del feminicidio. Y aunque las investigaciones sobre la posible responsabilidad del taxista aún no han arrojado resultados concluyentes, la muerte de Devani ha visibilizado la necesidad de abordar este problema de manera integral. Con políticas públicas efectivas y un compromiso real de las autoridades. Pero más allá de las políticas públicas, creo que también es importante reflexionar sobre nuestros propios comportamientos. ¿Qué podemos hacer para crear un entorno más seguro? ¿Cómo podemos combatir la cultura machista que normaliza la violencia? Tienes razón. La lucha contra la violencia de género no es solo tarea del gobierno, es una responsabilidad de todos. Debemos educar a las nuevas generaciones, denunciar cualquier tipo de violencia y exigir justicia para todas las víctimas. Es un camino largo, pero debemos recorrerlo juntos. Y mientras seguimos buscando respuestas en el caso de Devani, no olvidemos que su historia nos recuerda la fragilidad de la vida y la necesidad de luchar por un mundo donde las mujeres puedan vivir libres de violencia. Un mundo donde la justicia sea una realidad para todas las mujeres. Y llegamos a la parte final de nuestro deep dive sobre el caso de Devani Escobar, un caso que nos ha confrontado con una realidad terrible. La violencia de género en México, una realidad que no podemos ignorar. Hemos analizado las inconsistencias en la investigación, la posible participación del taxista, el rol de las amigas, la falta de transparencia por parte de las autoridades. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué impacto ha tenido este caso? En esta última parte, reflexionaremos sobre las consecuencias del caso de Devani y exploraremos qué podemos hacer para construir una sociedad más justa y segura para las mujeres. La muerte de Devani, aunque trágica, ha sido un catalizador,
Ha generado una mayor conciencia sobre la problemática del feminicidio, movilizando a la sociedad civil, impulsando la creación de nuevas leyes, poniendo en la agenda pública la necesidad de abordar la violencia de género. de manera integral. Es decir, su caso ha trascendido a las circunstancias de su muerte para convertirse en un símbolo de lucha. Exactamente, un símbolo que nos recuerda la urgencia de actuar. Sin embargo, el camino hacia la justicia es largo y complejo. A pesar de los avances, la impunidad sigue siendo una realidad preocupante en México. Muchos casos de feminicidio quedan sin resolver. Y las familias de las víctimas se enfrentan a la indiferencia y la falta de apoyo. Es descorazonador pensar que la justicia no siempre llega. ¿Cómo podemos cambiar esta situación? ¿Cómo podemos asegurarnos de que casos como el de Devani no queden impunes? Es fundamental fortalecer las instituciones, capacitar a los funcionarios, garantizar la protección de las víctimas. Necesitamos un sistema judicial que responda de manera efectiva a la violencia de género. Un sistema que no deje espacio para la impunidad. La justicia no solo se trata de castigar a los culpables, también de prevenir futuros casos de violencia. ¿Qué podemos hacer para prevenir que estas tragedias se repitan? La prevención es crucial en la lucha contra la violencia de género, Tenemos que trabajar desde la educación, desde la familia, desde la comunidad, para erradicar los estereotipos de género. y promover una cultura de respeto e igualdad Un cambio cultural profundo que rechace la violencia contra la mujer. en todas sus formas. Debemos enseñar a las nuevas generaciones que la violencia no es una opción. Que el respeto es fundamental, Que la igualdad es un derecho. inalienable. La muerte de Devani nos recuerda que la violencia contra las mujeres es un problema estructural, un problema que requiere un cambio profundo. Un cambio que debe comenzar hoy. No podemos permitir que casos como el de Devani se repitan. Y la profanación de su tumba años después nos recuerda que la lucha no termina. Un acto de violencia simbólica que busca silenciar a Devani, Y a todas las víctimas. pero no lo lograrán. La memoria de Devani sigue viva, En la lucha de su familia. en la indignación de la sociedad. En la determinación de construir un futuro más justo. Su caso nos ha dejado una profunda herida. Pero también nos ha dado la fuerza para seguir luchando. Por un México donde las mujeres puedan vivir libres de violencia y miedo. El caso de Devani es un llamado a la acción Una oportunidad para transformar el dolor en esperanza. y la indignación en cambio. La búsqueda de justicia debe ser un compromiso de todos. Recordemos su nombre Honremos su memoria, y trabajemos juntos. para que ninguna mujer más tenga que enfrentar la violencia y la impunidad. Este es el final de nuestro deep dive sobre el caso de Devani Escobar. Esperamos que esta inmersión en la complejidad de esta tragedia nos ayude a comprender la urgencia de luchar por un México más justo y seguro para todas las mujeres. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.